Muy buenas, bricoaprendices. Si nos pasa esto, que se nos cae, por ejemplo, la tapa del baño, que es cerámica, vamos a hacer lo siguiente. Un buen pegamento que vamos a utilizar es el epoxi, más o menos común. Limpiamos bien el polvito, que mucho no va a tener porque se acaba de romper, pero bueno, por si quedan restillos. Y siempre, por favor, mucho cuidado porque esto corta, que es una barbaridad. Y aunque me ponga los guantes de plástico va a cortar igual, pero bueno, una vez que vayamos a usar el epoxi, esto está limpio, vamos a mezclar el epoxi. Lo que vamos a hacer es ponernos guantes, ahora sí, porque el epoxi es muy malo de quitar. Ya sabemos que el epoxi, yo uso este Soudal, que a mí es una marca que veréis recurrentemente en el canal porque me gusta mucho. Funciona bastante bien. Oh, hacía un montón que lo tenía guardado y esto hay que darle uso. Una vez que lo tenemos así, hay que mezclarlo. Este es transparente. Yo recomiendo mejor usarlo transparente porque así queda mejor. Bueno, pues no hay que mezclar mucho más. Lo vamos poniendo en el sitio. Suficiente. Lo llevamos a su lugar. Que como vemos encaja muy bien. Y voy a poner un pañuelito para sacar eso antes de que esté más duro. Mientras lo limpio, aquí va un chiste. Johnson, homicidios, ¿qué tenemos? 3 cuerpos sumergidos en aceite, vinagre, vino, ajo y laurel. Vaya, ha sido toda una escabechina. Estos son trabajitos muy sencillos que cualquiera puede hacer, pero que es verdad que luego da como miedo por lo visto y no se hace, pero que es que hay que hacerlos. Hay que hacer un poquito más, que estamos a tiempo. Y mientras mezclo y todo esto, otro chiste. Mira a nuestro hijo, jamás pensé que llegaría tan lejos. Esto de la catapulta es la hostia, trae al perro. Este epoxi seca súper rápido. Bueno, a ver, realmente, mira, ya se queda en su sitio. Esto ya separarse, no se va a separar. Este lo podemos soltar y todo. Le dejamos secar, esto en 10 minutos está como una piedra. Y es una forma sencilla, rápida de pegar porcelana. Bueno, el epoxi es que creo que lo pega todo. Y bueno, aunque sea temporalmente, hasta que consiga otra pieza, pues la puedo ubicar en su sitio, nadie se va a cortar ahora. Y me hace el apaño. Lo suyo es comprar una pieza nueva, pero mientras, como veis, bueno, pues tenemos esta restaurada como se ha podido, de una forma muy sencilla, es simplemente pegar 2 piezas con epoxi. O sea, el vídeo de verdad es que esto no tiene ninguna complicación. Pero si os pasa algo así y no tenéis tiempo de ir a por otra pieza y la tenéis que colocar porque si no se queda abierto el depósito del retrete. Bueno, pues esta es una forma muy sencilla, un simple epoxi y arreglamos la porcelana que se nos haya roto. Si fuera un jarrón que le tenemos mucho cariño o lo que sea y tal, de un recuerdo de un viaje o lo que sea, pues bueno, pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Se le pega el trocito que se le haya quitado y aunque veremos una línea, el jarrón estará entero y será útil y se podrá utilizar. Cuantas más piezas encontremos, cuantos más trocitos, más les podemos añadir y más recompuesto estará. Y aquí veis cómo ha quedado. Si os ha gustado el vídeo de hoy, darle un like. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo, amigos. Un abrazo a todos.